Querida familia, espero que estéis bien ya a punto de celebrar este acontecimiento impresionante y tan transformador de la Navidad. Y os comparto hoy un podcast que tenía muchas ganas de compartir, la verdad. Estas pruebas de la existencia de Dios, ¿se puede creer en Dios? ¿Hay pruebas de su existencia? Esta es la pregunta que muchos alumnos me han hecho desde el principio de curso. Al principio les puse una actividad que era una pregunta trascendente relacionada con la religión que tengas, ¿no? Y otra tarea que les puse es, si pudieras hacerle una pregunta a Dios, ¿cuál sería? Y entonces, viendo un poco lo que me han contestado en las 4 clases de tercero de la ESO y una de segundo de la ESO, en la que doy clase, un poco la pregunta que más se repetía, formulada de distintas maneras, era la siguiente. Dios, si existes, ¿por qué no te muestras? Si Dios existe, ¿por qué no hay pruebas de su existencia? Si Dios está vivo, ¿por qué no lo puedo ver? ¿No? Dios, si estás ahí, ¿por qué no lo demuestras? Y así creeremos, ¿no? Entonces, un poco, al haber terminado esta primera evaluación y en la última clase de esta semana, pues me propuse, pues bueno, prepararles una clase para un poco compartir, pensar, debatir, dialogar y yo exponerles un poco algunas de las pruebas razonables de la existencia de Dios, ¿no? Por tanto, al igual que titulé esta clase con un PowerPoint que me sirvió de base, de guía, pues he titulado este podcast, ¿eh? ¿Se puede creer en Dios? ¿Hay pruebas de su existencia? Entonces voy un poco a compartiros la clase que les hice y ya está. Quizá me alargo un poco más de lo normal, pero bueno, como tenemos hoy en día la opción de pausa o de eliminar audio o dejar de escucharlo, pues bueno, cada uno con libertad que escuche hasta donde quiera y hasta donde aguante. Yo les decía lo primero que no se trata al hacer este podcast de convencer a nadie. No se trata de que por hacer esta clase de las pruebas de la existencia de Dios vayan a creer, ¿no? Ni de intentar convencer a nadie, ni de lavar el cerebro a nadie, ¿no? Que mucha gente enseguida se pone nerviosa. Sino que se trata de hablar de un tema, compartir un tema que a todos nos interesa. ¿Dios existe? ¿Sí o no? ¿Hay pruebas de su existencia? ¿Sí o no? ¿Por qué los creyentes dicen que creen en Dios? ¿No? Además de su experiencia personal, subjetiva, yo he experimentado a Dios vivo en mi vida, ¿hay algunas pruebas objetivas que tanto ateos, agnósticos, como no creyentes, como cristianos podamos aceptar? Porque claro, esto es lo primero, si hablamos de pruebas personales o subjetivas, yo he sentido a Dios en mi corazón y tú no lo has sentido, pero tienes que creer porque yo te lo digo, pues bueno, aquí es verdad que para creer, pues bueno, es un encuentro personal con Dios, esto lo vamos a ir viendo, ¿no? Pero lo primero que tienen que tener en cuenta para que nadie ponga ya el prejuicio o la barrera de, tú crees porque lo has sentido y yo como no lo he sentido no creo, o pienso que los que creen son tontos o infantiles o irracionales o que no hay bases científicas, lógicas, objetivas, ¿no? No hay ningún indicio, ninguna prueba que nos hable de la posibilidad de que Dios exista, pues bueno, entonces me cierro. Es lo primero, el objetivo de esta clase o de este podcast es hacer ver que existe la posibilidad de que Dios exista, ¿vale? Entonces, si estás escuchando este audio y eres cristiano, practicante, convencido, pues bueno, hacerte falta no te haría falta, ¿vale? Ahora, ¿hacerte falta para tu fe? No, porque todo lo que voy a hablar y todo lo que voy a decir son cosas que tú quizá ya sabes o cosas, hechos de la realidad, objetivos que tanto como ateos y cristianos o como no creyentes o agnósticos pueden ver y comprobar y que los cristianos, que los creyentes le damos una interpretación religiosa. El hecho de la creación, por ejemplo, nosotros sabemos que Dios ha creado el mundo. Ahora mucha gente dirá que es azar. ¿Pero por qué existe el mundo? Pues no lo sé. Vamos a ver este tema, ¿no? Por tanto, este podcast, si eres cristiano convencido, entiendo que no te va a aportar nada para tu fe personal en Dios, pero quizás sí para el diálogo con aquellos que no creen, ¿no? Y quizá te dé alguna idea, alguna clave para poder hablar y responder cuando te hacen preguntas de por qué crees en Dios y no puedes limitarte a un por qué lo he sentido, sino que tienes que hacer pensar a la otra persona, ¿no? Aquí vamos a utilizar las dos alas del espíritu humano. Juan Pablo II decía que la fe y la razón son las dos alas con las que el espíritu humano se eleva hasta Dios. Por tanto, para aquellos que tenemos las dos alas, la fe y la razón, genial. Pero para aquellos que aún no tienen la fe o no la viven y solo tienen la razón, por lo menos aunque sea un poco ahí cojeando, con un ala que puedan ir acercándose a Dios. Pues bueno, partimos de esta pregunta que se repitió al principio en los trabajos y que creo que resuena en cada corazón humano. ¿Hay pruebas de la existencia de Dios?
Dios, ¿por qué si existes no lo demuestras? ¿Los creyentes son infantiles, irracionales o tienen una base para creer en Dios? Pues bueno, después de en clase ver un poco cuál era las creencias que había, ¿no? Cuánta gente se consideraba atea, agnósticos, creyentes no practicantes o creyentes practicantes, un poco compartimos y ya empezamos, ¿no? con este tema. Entonces, lo primero que yo les dije, ya para responder a la pregunta, ¿hay pruebas científicas de la existencia de Dios? Yo les decía que lo primero que tenemos que tener claro es que, y les saltaba este titular, que les encantó, no hay pruebas científicas de la existencia de Dios. Y todos empezaron ahí a aplaudir, ya lo sabíamos tal, Dios no existe, la ciencia no lo ha demostrado. Y entonces yo les dejé ahí un poco que se recrearan en su ateísmo y en su ignorancia, y después de decir que no hay pruebas científicas de la existencia de Dios, les dije porque Dios no es un objeto de estudio de la ciencia. Y entonces se quedaron en cara de ¿y eso qué significa? No hay pruebas científicas de la existencia de Dios porque Dios no es un objeto de estudio de la ciencia. Y les dije, mirad, obviamente, hago un paréntesis para quien haya escuchado hasta aquí. En esta clase no pretendo hacer todas las pruebas de la existencia de Dios ni a un nivel súper elevado. Pensad que es una clase de tercero de la ESO con el 90% de la clase ateos o agnósticos. Es una clase así de teología de calle, ¿vale? Existencia de Dios para dummies, que digo yo, para principiantes, para novatos. Entonces, aquellos que sepáis mucho más, pues bueno, me lo perdonáis, pero entended un poco el público al que iba dirigido y a la gente que lo esté escuchando que, bueno, quizá le pueda aportar algo para diálogo con adolescentes o con jóvenes o con gente no creyente que nos considera tontos por serlo. Entonces, lo primero yo les dije, mirad, tenéis a la ciencia muy idolatrada y pensáis que la ciencia lo puede explicar todo, demostrar todo y que la ciencia solo aceptamos hoy en día lo que la ciencia ha dicho que es aceptable y no es verdad, ¿no? Yo les dije, a ver, la ciencia, ¿qué es la ciencia? Vamos ahí, porque si decimos que no hay pruebas científicas de la existencia de Dios, no significa eso que Dios no exista. Lo que significa es que Dios no es un objeto de estudio de la ciencia. Y les digo, mirad, la ciencia, así resumidamente y simplificándola mucho, estudia lo que acontece, los fenómenos que acontecen en el mundo, en la creación, en nuestra vida, que son observables empíricamente. Esta palabra es muy importante. La ciencia analiza, observa y mide, pesa y cuenta los acontecimientos, fenómenos y hechos empíricos que acontecen en la experiencia, es decir, aquellos perceptibles por los sentidos. ¿Qué hace la ciencia? Observa cómo cae una cosa y estudia ese fenómeno y dice, vale, esto se llama ley de la gravedad, ¿vale? Entonces, ante un acontecimiento, un fenómeno que se repite, acuña una teoría o una ley científica, una teoría científica, ¿vale? O le da una explicación. Entonces, lo primero, Dios no es parte de nuestro mundo. Dios está presente en el mundo. Pero Dios no es una cosa, Dios no es una montaña, Dios no se funde ni se confunde con su creación. Esto es panteísmo. Dios no está en un árbol, Dios no está en una planta. Dios está en aquellos a los que ha hecho a su imagen, que somos el ser humano, por su espíritu, por el Espíritu Santo. Pero Dios no es... Si yo abrazo un árbol, no abrazo a Dios. Abrazo una criatura que Dios ha hecho. Y puedo darle gracias por esta criatura, pero no es Dios, ¿vale? Dios no está en el sentido de presente realmente en las cosas naturales, en sus criaturas. Dios habita en el ser humano como su templo. Por tanto, si la ciencia estudia los acontecimientos empíricos que podemos comprobar físicamente y que podemos conocer por los sentidos, a Dios no lo podemos conocer ni experimentar con los sentidos humanos. O sea, Dios yo no lo puedo ver con mis ojos como me estáis viendo a mí, le decía yo a mis alumnos. Dios no lo puedo escuchar tal cual me estáis oyendo a mí, por el oído de la carne. Dios no... no se nos muestra por los sentidos, ¿vale? Sensibles. Por tanto, si la ciencia es lo que estudia, lo empírico, lo físico, lo que acontece en la creación, en la naturaleza de una manera sensible, Dios no procede de esa manera. Por tanto, es como si yo dijera, analízame matemáticamente un poema. Tú me dirías, no, Lucas, matemáticamente puedo analizarte una ecuación y sintácticamente puedo analizarte un poema. Cada objeto de estudio se estudia según una ciencia. Es como si te digo, pues bueno, marca un penalti en la canasta.
O hazme un triple en la portería. Hombre, pues o sea, no se puede. Un penalti se marca en la portería y un triple en la canasta. ¿Veis? Cada ciencia tiene su objeto de estudio. Por tanto, primero, la ciencia no estudia a Dios, porque la ciencia se limita a lo empíricamente comprobable por los sentidos. Y dos, Dios no se funde con las cosas creadas, ¿no? Está presente, sostiene la vida en el ser, todo lo creado, habita en el ser humano por ser su templo, pero no se confunde con la creación. Entonces, la ciencia que estudia los hechos empíricos, palpables, comprobables por medio de la experiencia física, no puede hacer una demostración científica de Dios. Yo les decía, si estáis esperando a que haya una prueba científica, una demostración científica, un estudio científico que te diga Dios existe, no vas a creer nunca. Ahora, que Dios esté más allá de todo eso, que no se puede demostrar empíricamente, físicamente, no significa que no exista, porque es lo primero que me dijeron. Pues si no hay pruebas científicas no existe. Esto es lo que se llamó el positivismo científico. Hubo una teoría, una corriente, que es la que hoy en día también está muy aceptada, que es: yo solo creo lo que la ciencia me ha demostrado que existe. Yo solo creo aquello que la ciencia ha hecho un estudio y me ha dicho que es verdad, que es verdadero, que es real. Y yo les decía, segundo punto importante, no tiene por qué. Hay cosas que creemos, que vivimos, que experimentamos en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana, que no se pueden demostrar físicamente, científicamente, empíricamente. Hay realidades de nuestra vida cotidiana que tenemos muy asumidas, que creemos y que vivimos con normalidad y que la ciencia no te ha demostrado. Por ejemplo, el amor. Y me dijeron aquella frase famosa: el amor son reacciones químicas. Sí, muy bien. El amor son reacciones químicas y tiene una reacción química en nuestro organismo que está compuesto de todo esto. Pero que tú te enamores de una persona y no de otra, ¿por qué? Que a ti te guste una chica y no otra, ¿por qué? El empanamiento mental que tienen dos tortolitos que se han enamorado, ¿por qué? O sea, a mí no, yo me acuerdo cuando estuve con alguna chica o me gustaba una, o sea, a mí no me vino un científico y me dijo: mira, te he hecho un estudio y por esto y por esto, ¿quieres a esta persona? El amor surge, pues mira, me gusta y ya está. O la amistad, por ejemplo, porque eres amigo de esta persona y no de otra. Porque este que te caía tan mal y habían reacciones químicas negativas contra esa persona, de repente la descubres y te empieza a caer bien. O el humor. Ante una tontería, una chorrada que dice alguien, nos reímos todos y otros no se ríen. Una persona que le cae bien a alguien y a otros no. O el miedo. ¿Por qué tienes miedo a los perros? Un trauma infantil. Bien, habrá algunos que tengan trauma infantil con los perros, pero yo porque tengo miedo a las arañas, o a las serpientes, o miedo a hablar en público, miedo, yo qué sé. O las supersticiones, aunque yo no las comparta ni las crea, pero hay gente que tiene supersticiones de si la sal se cae, de si me barren el pie, de si martes 13, pues están ahí. O la paz, el deseo de paz en el corazón, ¿no? No la paz en el mundo simplemente, sino la paz dentro de mí, que tengo una guerra interna tremenda, ¿no? No sé, hay un montón de realidades que forman parte de nuestra vida, que las creemos. Yo les decía, porque no me diréis que no creéis en el amor. Sí, en el amor sí que creemos. Y en la amistad también creemos. Y en el humor, hombre, también creemos. Y en la paz, sí, también creemos que necesitamos paz en el corazón. Y en el miedo, sí, todos tenemos miedo. Le digo: a ver, tráeme vuestros estudios científicos. Y se quedan todos mirándome. Y yo: hombre, claro. Si estamos diciendo que solo lo que se demuestra científicamente existe y es aceptado, ¿por qué tenéis amigos? ¿Por qué os enamoráis? ¿Por qué tenéis miedos? Por tanto, el resumen de esto, ¿qué es? Que hay cosas que existen, que son reales, verdaderas, que creemos y vivimos con total normalidad, que no estamos poniendo en duda y en jaque constantemente, que no pertenecen al estudio de la ciencia y que la ciencia no demuestra. Por tanto, ¿qué os parece? Les decía yo, si a Dios lo sacamos de los fenómenos que acontecen de manera sensible en el mundo y lo ponemos en el saco, me sabe mal hablar así de Dios, pero lo ponemos en el ámbito de las realidades que existen y que no se han demostrado científicamente, pero sí que podemos creer, sentir y vivir, al igual que crees, sientes y vives el amor, la amistad y la paz. Pues bueno, estas son las dos primeras premisas, ¿vale? Ver la ciencia, cómo funciona y qué estudia, ver que Dios no es un objeto científico, ni Dios se confunde en las cosas creadas, ni se puede experimentar sensiblemente, aunque podamos tener experiencias físicas de Dios, eso es verdad. Y las experiencias místicas también. Yo me refiero a que Dios se le pueda analizar por un telescopio o un microscopio, ¿vale? O que sea perceptible por los sentidos. Entonces, la ciencia lo que estudia, Dios no es un objeto de estudio de la ciencia, Dios no se confunde con su creación, pero no significa que, aunque no sea demostrado científicamente y que no lo estudie la ciencia, no significa que no exista, ¿vale? Por tanto, un poco después de esta aclaración, vamos a la tercera aclaración importante. Y es, si no hay pruebas científicas, ¿qué pruebas puede haber? Pero antes yo les decía,
Mirad, antes tenemos que tener en cuenta, como el título era si se puede creer en Dios, hay que tener en cuenta que ninguna prueba de las que yo ahora os pueda compartir va a hacerte creer en Dios. ¿Por qué? Porque la fe es mucho más que una idea, que un argumento o que aprender una cosa. Mucha gente cree que o piensa que creer en Dios significa pensar que Dios existe. Pero creer es una experiencia personal de amor con Dios. La fe es mucho más que pensar que Dios existe. La fe es una relación de amistad personal con Dios. Es como si yo digo, mira, yo estoy viendo aquí a José Luis. José Luis existe, yo pienso que existe, no solo pienso, sino que lo veo. Ahora, de ahí a decir que José Luis es mi amigo hay un trecho. De ver que una persona existe a que sea mi amiga o a la que yo quiera mucho hay un trecho. De pensar que Dios existe a vivir una relación personal con esa persona o una relación personal con Dios hay un trecho. O sea, yo puedo pensar que Dios existe pero no tener fe. Yo puedo saber que Dios existe pero no vivir una relación personal con Dios. Por tanto, cuando la gente dice que yo soy creyente, no practicante, pues bueno, esto es otro tema, ya hablaremos, pero no, tú no eres creyente. La fe, la creencia, la relación, el hecho de creer implica una relación personal con Dios. Una relación que lleva tiempo, diálogo, cariño, compromiso, entrega. Tú dices que tú sabes que Dios existe. Muy bien, ya sabes algo que mucha gente no, pero no crees en Dios, ¿no? O sea, la fe no es pensar que existe, es mucho más. Es como si yo digo, yo sé que hay un unicornio comiendo un donut en el espacio. Sé que está, pero yo con el unicornio no tengo ningún tipo de relación personal, ¿no? Por tanto, la fe, como es mucho más que una idea, que un argumento, como no solo es pensar que Dios existe, sino que es conocer a alguien vivo, ninguna prueba te va a hacer creer. Las pruebas pueden ayudarte a bajar las barreras que te impiden creer, eso sí. Las pruebas pueden darte un fundamento objetivo cuando estás empezando a creer. Yo les ponía el siguiente ejemplo. Imaginaos que yo ahora llego nuevo a esta clase y empiezo a hacerme amigo de David. Y un sector de la clase me empieza a hablar mal de él, me empieza a transmitir sus prejuicios, malas ideas, malas experiencias. Y yo, ante lo desconocido, viendo que un sector de la clase me habla mal de David, me echo para atrás. Y me podría quedar ahí sin conocerle. Ya le he prejuzgado porque otros me han compartido sus prejuicios. Ahora imaginaos que otro sector de la clase me empieza a hablar bien de David. Yo digo, uy, hay gente que me habla bien, gente que me habla mal. ¿Por qué no ignoro tanto lo que me dicen bien y mal y me acerco yo personalmente a David y le conozco? Yo les decía, ¿sería lo más justo? No. Sí, sería lo más justo. Digo, pues con Dios hay gente que dice que existe, otros que no. Hay gente que habla bien, hay gente que habla mal. Y tú te estás creyendo lo que dicen que hablan mal, sin haberlo experimentado tú personalmente. Deja de lado lo que te dicen de bueno, que eso no le sueles hacer caso, y lo que te dicen de malo, que a veces te condiciona y te impide creer y acercarte a Dios de verdad. Acércate, conócelo y cuando lo conozcas dime si existe o no existe, si es bueno o malo, si vale la pena o no vale la pena. Por tanto, al igual que los prejuicios o malos pensamientos que nos transmiten de otros nos bloquean y nos dificultan y nos impiden acercarnos a conocer a Dios, esto es la fe, esta clase o este diálogo o estas pruebas de la existencia de Dios o estos argumentos que compartimos y que podemos debatir y rebatir nos ayudan a bajar las barreras. Entonces yo al compartir estas pruebas sobre la existencia de Dios te estoy diciendo quizá David no es tan malo, quizá Dios no es tan malo. Quizá eso de que piensas de que Dios no existe porque no hay pruebas, a partir de hoy empiezas a pensar otra cosa distinta, ¿vale? Por tanto, tenemos la razón y la fe. La razón, ¿qué hace? Te da argumentos, indicios, te confirma la posibilidad de que Dios exista. Ahora, creer en Dios, vivir la fe, amarle y dejarte amar por Él, eso ya es un don del cielo, ¿vale? Por tanto, para creer me hace falta abrirme, sin miedo, sin barreras, pensar, hacerme preguntas, no quedarme en lo que sabía hasta ahora o en lo que otros me han dicho de Dios. Y antes de empezar con las pruebas, después de estas tres aclaraciones, como decía Pascal, un filósofo del siglo XVII, hay suficiente luz para el que quiere creer y muy poca luz para el que no quiere creer. La luz es la misma, unos ven y otros no. Las pruebas son las mismas, unos creen en Dios, otros no. Los milagros son los mismos, unos se los atribuyen a Dios y otros a la magia o al azar. Jesús resucitó a un muerto, mucha gente creyó en él y otros dijeron que lo hacía con el poder de Satanás y a partir de la resurrección de Lázaro lo condenaron a muerte. Pues bueno, en esto dices las pruebas, por eso es importante que sean objetivas. La luz la pueden ver todos. Las pruebas se pueden aceptar por todos. Las pruebas que vamos a ir ahora diciendo son objetivas, no hace falta fe para ver que son reales, que están ahí, que son hechos que están en la vida. Otra cosa es cómo los interpretas o a quién se los atribuyes, ¿vale? Perdón por estos repasos, pero como mis alumnos, pues bueno, a veces los turro mucho, me viene bien, entonces tengo muy
Resumiendo, hasta ahora hemos dicho, antes de estas pruebas que vamos a ir viendo, objetivas, aceptables por todos, con fe o no fe, tenemos 3 aclaraciones. Lo primero, cómo estudia la ciencia, qué estudia la ciencia y cómo Dios no es un objeto de la ciencia. 2, por mucho que Dios no sea un objeto de estudio de la ciencia ni que se demuestre científicamente ni empíricamente, no significa por ello que Dios no exista. Porque hay cosas que no son demostradas científicamente y que vivimos, queremos y experimentamos en nuestro día a día. Y 3, por mucho que podamos demostrar o pueda haber pruebas de la existencia de Dios, eso no te va a hacer creer, porque la fe es un don, un encuentro personal con Jesucristo, y que las pruebas vienen a ayudarte a lanzarte o a abrirte a la experiencia de fe. Pues bueno, con estas 3 premisas vamos a ver estas pruebas. ¿Cuáles son estas pruebas? ¿Cuáles son estas huellas o indicios que nos permiten decir que los cristianos no creen en tonterías, sino que hay posibilidad? Estamos en el margen de la posibilidad de que Dios exista. Pues bueno, hay, 5 tipos de pruebas, ¿vale? El primer tipo de pruebas son las preguntas. Y aquí os traigo 3 preguntas. 3 preguntas que todo ser humano se hace. La primera, la pregunta por Dios. Todo ser humano se ha preguntado por Dios alguna vez. Yo les decía, a ver si ahora os digo, ¿quién se ha imaginado, quién se ha preguntado cómo sería un saltamontes comiéndose un perrito caliente en una montaña rusa? Y se empezaron a reír. Les digo, ¿veis? Y uno me dijo, yo lo había pensado, y digo, pues mira, ya somos 2 tontos. Y entonces ya se cayó. Entonces le digo, hay preguntas absurdas que uno piensa pero que otros no. Y le digo, en cambio, la pregunta por Dios se la ha hecho todo ser humano a lo largo de la historia. Todo ser humano, le digo, vosotros hasta antes de conocerme a mí y que empezáramos a hablar de todo esto, ya os habíais preguntado si Dios existe o no existe. Es decir, la pregunta acerca de la existencia de Dios, de quién creó a Dios, si existe Dios, si cómo es Dios, todos nos la hemos hecho, ¿no? Es como una pregunta que emerge espontáneamente en el alma humana. Creyente o no creyente, ¿no? Yo les digo, mirad, desde que los primeros Homo sapiens, los primeros seres humanos, a los que Dios no les había ya insufrido el alma, ya se preguntaban por Dios cuando estaban haciendo las pinturas rupestres, los enterramientos, ¿no? Que la muerte era sagrada, que tenían un sentido de la trascendencia, de que había algo ahí en el cielo. Tenían como la intuición, aún no sabían Dios aún no se había manifestado como el Dios de Abraham, Dios no se había dado a conocer, pero el ser humano ya tenía esa inquietud, ¿no? Estaba ahí en germen, en semilla, esta inquietud de la trascendencia, ¿no? Pero es que luego los filósofos, siglos antes de Cristo, se preguntarán por ese primer motor que ha creado todo, por esa primera causa, Platón, Sócrates, Aristóteles, todos los filósofos presocráticos, una primera materia, un primer elemento de lo cual ha surgido todo, ¿no? Pues los filósofos ya se preguntaban por ese algo, por ese primer motor, esa primera causa. Nosotros lo llamamos Dios, o las religiones, cuando empiezan a aparecer el monoteísmo con Abraham, en medio de una sociedad y de una civilización politeísta, ¿no? Pero el tema es que todo ser humano se ha preguntado por Dios alguna vez. Qué curioso. ¿Y esto por qué? ¿Casualidad? Porque es el único tema o la única realidad sobre la que nos hemos preguntado. Entonces yo aquí les digo, la fe cristiana, ¿sabéis lo que dice? Que como fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y como Dios tiene el deseo tremendo de que lo conozcas, te puso esa huella en tu corazón, te puso como ese ancla, como ese localizador que muchos tienen con los auriculares o con el móvil, como ese marcapasos que puso en tu corazón para poder no localizarte y espiarte, sino que tú lo localices a él. Por tanto, con ese deseo de trascendencia, con esa dimensión espiritual que vemos que florece hoy en día con tantas ofertas espirituales, lejos de Cristo, desgraciadamente, pero es lo que hay. Esta inquietud espiritual trascendente del más allá, de la energía, de la trascendencia, de Dios, del todo, de tal, es el ancla que Dios te ha puesto para acercarte a Él. San Agustín, les decía yo, tenía una ansia tremenda de la verdad. Su madre era cristiana, él pasaba del cristianismo, se pensaba que eran tonterías lo que creían los cristianos, pero él quería saber la verdad. Él sabía, San Agustín, en su alma que había una verdad, y él la quería conocer. Y estuvo en los maniqueos, y estuvo en no sé cuántas sectas y corrientes filosóficas, y estuvo buscando la verdad, hasta que encontró a Jesús, ¿no? Y decía, Señor, yo te buscaba fuera, y te tenía dentro de mí, ¿no? Por tanto, esta pregunta acerca de Dios todos nos la hemos hecho. ¿Por qué? ¿Es verdad que Dios que nos ha creado nos atrae con esta pregunta acerca de Él? Que con la inquietud para conocerle, cuánta gente sin ningún cura, sin ningún catequista, buscando a Dios en los libros, en la historia, buscando a Dios en la sabiduría, lo ha encontrado. Pues bueno, ahí está la pregunta por Dios. La segunda pregunta, la pregunta por el sentido de la vida,
¿Qué sentido tiene esta vida? ¿Venimos de la nada y a la nada volvemos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué hemos nacido? Yo les decía, mira, todos tenemos este deseo, ¿no? O esta pregunta de ver cuál es mi propósito y yo para qué he nacido, ¿no? ¿Cuánta gente creyente y no creyente se hace esta pregunta? ¿Yo para qué estoy aquí? ¿La vida solo es esto? ¿Tiene algún sentido? Pensadores, filósofos no cristianos se hacen esta pregunta y el sentido de las cosas y el sentido de la vida y el porqué de las cosas. Así surge la filosofía, ¿no? Por saber el porqué. Pero es que mucha gente de 40, 50 años que ya ha hecho la mitad de su vida mira para atrás y dice, ya está, y la vida es esto, y cuál es mi propósito, yo para qué estoy aquí, ¿valdrá la pena lo que estoy haciendo? Y mucha gente llega al final de sus días y piensa, ¿y aquí he estado? ¿Y cuál es mi propósito? Yo les digo, bueno, si venimos de la materia y bajo tierra vamos a volver, ¿por qué tenemos este sentido de la vida o estas preguntas, como si hubiéramos crecido para algo más grande? Y tú has nacido para eso, crecer, ganar dinero, reproducirte y morir, y ya está. ¿Por qué te preguntas por el sentido de la vida? ¿Por qué crees que eres un fracasado? ¿Por qué crees que tienes un propósito? ¿Tan importante eres si vienes de la Tierra y a la Tierra vas a volver? Si eres un conjunto de polvo de estrellas y de casualidades, ¿qué propósito vas a tener tú? Vive lo que quieras y ya está. Pero en cambio tenemos como ese sentido sagrado de nuestra vida, ¿no? Decir, oye, mi vida tendrá algún propósito, algún sentido, tiene algún destino, dice la gente. Los animales saben que la vida da de sí lo que da de sí. Nacen, crecen, cagan, comen, se producen y mueren, y ya está. Y no se plantean si tienen un propósito. Pero tú y yo sí. ¿Y por qué será? ¿Qué dice la fe cristiana? Que tenemos una vocación, que Dios me ha creado para una misión desde toda la eternidad, que estoy llamado a ser santo, que tengo un propósito, claro que sí, inmenso, ¿eh? Y que mi felicidad está en este propósito. Por eso mucha gente hace su vida al margen de Dios y luego se da cuenta de que es una amargada o de que se siente fracasada, aun teniendo todo el dinero y los propósitos humanos que se había planteado cuando era joven. Pues bueno, aquí vais viendo cómo a cada pregunta Dios tiene una respuesta. Y tercera pregunta, que si no me enrollo. La pregunta por la muerte. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Todo acaba? Esta pregunta también nos la hacemos mucho, ¿no? ¿Dónde están nuestros familiares que ya no están aquí? Fijaos, también una pregunta curiosa, porque los animales, por ejemplo, se mueren y punto, no se preguntan por la muerte. Tienen el sentido de supervivencia, obviamente, ante el peligro, pero nosotros también. Pero esta pregunta, esta reflexión en torno a la muerte, el ser humano vive la muerte como un hecho dramático, ¿no? El ser humano vive la muerte como que viene la muerte y nos arrebata todo. ¿Y por qué nos preguntamos si hay algo después? Si venimos de la nada y a la nada volvemos y acabamos bajo tierra, ¿por qué te preguntas tú si hay después algo? Es curioso, ¿no? Pero yo he estado en muchos funerales de personas no creyentes que cuando dedican unas palabras al difunto dicen, ay, allí donde estés. Y digo, hombre, yo pensaba que todo acababa en la muerte. Allí donde estés significa que vive de alguna manera. Bueno, sí, en nuestra imaginación, en nuestra memoria, en el pensamiento, ¿no? Pero allí donde estés sé que nos vas a cuidar. Significa que está vivo, está en algún sitio, ¿no? Y todos tenemos el deseo en el fondo de que estén vivos. Todos tenemos ese deseo de que ojalá estés donde estés pueda volver a verte, ¿no? ¿Y por qué me pregunto por la muerte si todo va a acabar? ¿O por qué lo vivo como un drama? ¿O como un fracaso a la vida, ¿no? Pues bueno, porque en el fondo hemos sido creados para no morir nunca, ¿eh? Nacemos para no morir nunca. Y la muerte es una puerta. ¿Qué dice la fe cristiana? Que después de la muerte está la vida eterna, que la muerte es como un parto, aunque de esto ya haré un podcast más bonito. Por tanto, la pregunta por la muerte, si dentro tengo el suspiro, el anhelo, la esperanza de que haya algo, pues ese algo yo lo llamo vida eterna, ¿eh? Ese deseo que tú tienes ha sido cumplido en Jesucristo. Y claro que sí, el cielo es la respuesta a esta pregunta. Ya hemos visto primera bloque de pruebas, las preguntas por Dios, por el sentido de la vida y por la muerte. Segundo bloque de preguntas, de pruebas, los deseos. Dos deseos os traigo aquí. El deseo de felicidad. Todos tenemos el deseo de vivir en plenitud, de saciar la sed de vida. Y este deseo de felicidad lo tenemos creyentes y no creyentes. Todos tenemos dentro ese vacío, ¿no? Muchas veces decir, ostras, es que quiero ser feliz, es que quiero ser amado, es que quiero una vida plena, es que no me sacia, y qué más, y la insatisfacción, y salgo de fiesta y no me llena, y me compro ropa y no me llena, y gano la liga y no me llena, y gano el mundial y no me llena, y tengo dinero y no me llena, y tengo amigos y no me llena, y propósito, y empresas y trabajos y de todo. Y tengo 40 años y he hecho todo y estoy vacío, y estoy insatisfecho, ¿no? ¿Hay algo más? ¿Por qué te preguntas si hay algo más? Si Dios no existe, si lo que hay es la vida humana, porque en teoría la vida humana tendría que satisfacer tus deseos, ¿no?
¿Por qué estás intentando llenar ese deseo de felicidad con cosas del mundo? No lo consigues y te preguntas si hay algo más. Hombre, indirectamente creo que estás apuntando a algo que hay más allá de esta vida humana. Ah, no. Pues no es Dios, tranquilo. Pero mira tu corazón, que lo va a llenar. Lo segundo, el deseo de justicia, ante el sufrimiento del inocente. Todos, les digo yo, queremos que se haga justicia a los inocentes, ¿no? A las víctimas que han sufrido injustamente en la historia. Todos vemos la guerra, la explotación, el hambre de los niños, todos vemos las injusticias que se cometen y queremos enseguida hacer justicia. Nos sale esta vena justiciera, es que no se les puede tratar así. Las personas tienen una dignidad y unos derechos que no se les puede tratar así. Alguien tiene que hacer justicia, ¿no? Y yo les digo, bien, ¿y esa dignidad por qué la tiene el ser humano? Esa dignidad y esos derechos y ese valor como persona humana, ¿quién se lo da? Porque no sé si lo sabéis, les digo yo, que antes de que viniera la predicación de la fe cristiana, antes de que llegara el Evangelio a nuestro continente, por poner un ejemplo en Europa, aquí habrían bárbaros, vikingos y habría lo que habría. Y los seres humanos antes eran esclavos. Y los seres humanos antes eran cosas, objetos, mulas de carga, de compra y de venta, para utilizarse como a mí se me antojaba. Por tanto, si se cometió una injusticia a un ser humano, da igual, pues bueno, ya está. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando llega la predicación de la fe cristiana, lo primero que se predica es que el ser humano es hijo de Dios, hecho a imagen y a semejanza de Dios, por tanto tiene una dignidad y un valor inmenso, que no se lo da ni el dinero que tiene, ni el trabajo que tiene, ni los dones que tiene. Si es rico, pobre, guapo o feo. La dignidad se la da al ser hijo de Dios. Por tanto, todo ser humano es digno, por tanto, todo ser humano tiene unos derechos, por tanto, todo ser humano merece justicia y protección. Ahí se entiende todo. Ahora, si quitas a Dios de la ecuación, ¿qué te hace digno? Si vienes de la nada vuelves y eres un animal más, ¿qué te hace más digno que un saltamontes? ¿No? Yo les digo, mientras que yo estoy en clase, el profesor, todo más o menos, yo soy un poco aquí el que más o menos mantiene el orden. Si me voy de clase a los 5 minutos, esto es una batalla campal. Si Dios está en el mundo, en la vida, en la sociedad, todo más o menos tiene su orden, se respeta. Dios es el eje que mantiene la dignidad del ser humano, los derechos, la justicia en su orden. En cambio, quitas a Dios de esta clase, de esta ecuación, de la sociedad, y es una batalla campal, la guerra del más fuerte, una nueva concepción de la vida humana, una nueva concepción de la antropología humana, una nueva concepción de qué es valioso, qué es digno, qué vida es digna, qué vida no es digna. Pues bueno, es lo que estamos viendo hoy, ¿no? Pues quitas a Dios y ¿qué te da la dignidad? Yo les decía, a ver, vamos a suponer que Dios no existe. ¿Por qué eres digno? Ay, porque sí, no, porque si no me vale. ¿Por qué eres digno? Ah, porque soy persona. Bueno, y ya está, pues soy persona y ya está, porque eres digno. Porque tú eres más digno que un saltamontes. Ah, por nacer. Digo, bueno, un saltamontes ha nacido. Ah, pues no sé. Digo, ¿veis? Es que no se sostiene. Si Dios no existe, si no eres hijo de Dios, si no eres imagen de Dios, si alguien no te da la dignidad, no tienes dignidad, no tienes derechos. Por tanto, ese sentido de la justicia, ese sentido de que la vida humana tiene un valor y que hay que protegerla y hacer justicia a los inocentes, pues ya está. Oye, ¿no? Los niños que se mueren de hambre, pues oye, no tienen dinero, pues que se apañen, ¿qué más da? Son inferiores, no son dignos como tú. Enseguida dices eso y se rebelan. Pero ¿quién es el fundamento de esa dignidad, de esos derechos? El destino, voy a decir una barbaridad. Bueno, tercer tipo de pruebas cosmológicas. Estas son las que más hay dan que hablar. Las pruebas que tienen que ver con el cosmos. 2 pruebas así rápidamente. Lo primero, el origen del universo. ¿Por qué existe algo en vez de nada? ¿Por qué todo empezó a existir? Yo les digo, mirad esta pregunta, ¿por qué existe algo en vez de nada? ¿Por qué todo empezó a existir en un momento concreto de la historia? No me la he hecho yo, se la hacen todos los científicos, hasta los científicos más ateos. Y siento deciros, a los que idolatráis a la ciencia y tenéis por Dios a los científicos, que a mí me gustan mucho y les leo y tal, que los científicos ante esta pregunta se quedan mudos. La ciencia estudia lo que ha pasado, pero el por qué ha pasado no. La ciencia estudia todo desde el origen, desde aquella primera explosión, Big Bang, o la teoría que más sea aceptada, ¿no? Sobre el origen, la evolución, el origen, la aparición de la vida. Es decir, sea la teoría que sea, la ciencia puede estudiar desde hoy hacia atrás todo lo que ha ocurrido desde que empezó. ¿Pero por qué empezó? ¿Por qué ese origen? ¿Por qué ese inicio? ¿Por qué existe algo en vez de nada? Los científicos, hasta el científico más ateo no puede responderla. Y dice, mira, nosotros esto no lo podemos contestar. Estudias ciencia, ves el cúmulo de coincidencias que han hecho surgir la vida, el mundo, aquella primera explosión. ¿Y por qué? Pues no lo sé.
Porque el mundo tiene un inicio. Yo les decía, el mundo tiene un origen. Ese cúmulo de átomos, de partículas, de tal, alguien lo tuvo que crear, ¿no? Ah, no, ya estaba ahí. Ah, sí, ya estaba ahí. ¿Apareció? Sí, estaban ahí. Digo, hombre, yo creo que tú has aparecido por algo, ¿no? Alguien te ha creado. Y el que le creó a ti vino de alguien. Y si retrocedemos en el tiempo hasta aquella primera explosión, ese cúmulo de cosas que aparecieron así de la nada. Le digo, pero si es que es más absurdo creer esas tonterías, es más absurdo creer en el Dios del azar que en el Dios de Jesucristo. Entonces se rebelan, se ponen nerviosos. Entonces, ante esta pregunta, los científicos no pueden decir nada. ¿Por qué el mundo empezó a existir? ¿Por qué hubo un origen? ¿Por qué hubo un inicio? Pues bueno, ¿hubo algo antes? ¿Hubo alguien antes? ¿Hubo alguien que creó o que hizo posible este primer inicio? Pues yo sí que lo sé. Así que tú sigue pensando. Lo segundo, la complejidad del universo. Yo me acuerdo de una frase que decía Heisenberg, que es un físico, creo que era austriaco o no, alemán, que decía, el primer sorbo de la copa de la ciencia te aleja de Dios, te hace ateo, pero en el fondo de la copa te está esperando Dios. Es decir, que un poco de ciencia aleja de Dios, mucha ciencia te acerca a Él. Es decir, que saber un poquitín de ciencia, que el mundo surgió, que hay una evolución, que la Biblia se equivoca de 7 días, además de no entender lo que significa ese pasaje, Dios no existe. Pero mucha ciencia vas conociendo la complejidad, la profundidad, el desarrollo de la vida, de la creación, del cosmos, del universo, de la historia, y te quedas flipando, ¿no? Yo les digo, la complejidad del universo. ¿Por qué todo está tan bien hecho? Ni un grado más, ni un grado menos. Ha ido pasando en cada momento evolutivo, en cada etapa de aparición de la vida, lo que tenía que pasar. Yo les decía, ¿solo azar? Los científicos dicen que es algo sorprendente. Nunca dirán que es un milagro porque no pueden decir que es un milagro, porque un milagro es una palabra llena de fe. Pero los científicos, algo en lo que les llama la atención es que en cada momento evolutivo, en cada etapa de aparición, desde aquel primer inicio, con los millones y millones de las estrellas, de los universos, sistemas solares, hasta el momento en que aparece la vida, en cada momento ha ido pasando lo que tenía que pasar. O sea que la vida ha surgido gracias a unas condiciones muy, muy, muy concretas, ¿no? Un grado más, un grado menos, no hubiera surgido la vida. O sea, un poco más de densidad o de presión, un movimiento de un planeta hacia aquí o hacia allá, un grado más, un grado menos, la vida humana no hubiera surgido, o la vida en general no hubiera sido posible. O sea que la vida apareció con unas condiciones muy, muy concretas. Imagínate que tiene que aparecer la vida a una temperatura de 15, ni 16 ni 14 y medio. La vida no hubiera surgido. Ellos dicen que las condiciones, los parámetros que han hecho posible la vida se han ido ajustando y manteniendo en cada momento justo y necesario lo que tenía que pasar. Es justo y necesario dar gracias a Dios por este milagro, ¿no? Pero, bueno, perdón, que Dios no existe, pero es curioso que la armonía, la complejidad del mundo, que todo funcione con esta maravilla, ¿no? Pues bueno, ¿cómo puede ser que durante miles de millones de años ha ido pasando en cada momento lo que tenía que pasar? ¿Azar? ¿Casualidad? Pues bueno, yo me acuerdo de un teólogo que decía, mirad, pensar que el mundo ha surgido, que la vida ha surgido por azar, es como pensar que yo me pongo a apretar teclas a reu con los ojos cerrados del ordenador y que puedo componer un soneto de Shakespeare. Pues bueno, un soneto de Shakespeare no sale apretando teclas al azar, sino con una composición, con un deseo, con un diseño de ese poema. Pues cuanto más la vida humana. Ahí lo tienes para tú pensar y reflexión. Cuarto bloque de pruebas, las pruebas históricas. Hacemos repaso, preguntas, deseos, pruebas cosmológicas y pruebas históricas. Pruebas que han acontecido en la historia. Lo primero, los creyentes de todos los tiempos. Tantos millones de personas que han creído y que creen en Dios todavía hoy. Una mentira que dura tanto. Esto lo dije porque un alumno me dijo, no, es que Dios, la religión surge porque en algún momento, ojo a la precisión histórica, una persona, menuda precisión histórica, dijo, Dios existe. Y todos dijeron, y se lo creyeron. Y así se extendió la religión. Una precisión histórica y científica impresionante, esa que tú le pides a los curas que te demuestren que Dios existe. Yo digo, bueno, yo digo, a ver, ¿me podría creer que cuando estábamos pintando las pinturas rupestres y que teníamos una inquietud de la trascendencia, alguien dijera, Dios existe, hay algo ahí que se llama Dios? Y todos, tal, no sé qué, me lo creo. Pero
serían analfabetos y no habrían estudiado la ciencia que ha demostrado que Dios no existe, que es lo que pensáis que ha hecho, aunque no lo ha hecho. Pero hoy en día, con todo lo que hemos estudiado, con todo lo que se sabe, con todo el desarrollo de la ciencia, ¿cómo puede ser que haya gente que crea en Dios? En la Edad Media, que si no creías te metían en la cárcel, cosa que no es verdad, pero bueno, vamos a aceptar esa leyenda negra, como tantas otras, o te quemaban si no creías en Dios. Bien, la gente iba a misa por miedo a que le quemaran. Bien, pero en la Edad Media, ¿qué duró? Unos siglos de la historia. Y antes y después, ¿por qué sigue habiendo creyentes? Hoy en día, porque hay gente creyente. Es más, fíjate, fijaros, que los científicos más importantes, los seres inteligentes, que no se creen tonterías, eran cristianos. Kepler, Galileo, Newton, Copérnico, el cura que inventó la teoría del Big Bang, Georges Lemaitre, un sacerdote católico, menos mal que hay un cura listo en nuestro gremio, más de uno, eran creyentes. Los científicos, los primeros científicos, los grandes científicos, los que iniciaron la ciencia, eran cristianos. Y mucha gente piensa que ¿qué hicieron los científicos? Que los científicos eran ateos y que dijeron, como somos ateos, sabemos que Dios no existe, vamos a hacer ciencia para demostrar que Dios no existe y sacar a la gente de la mentira y del opio de la religión. Así surge la ciencia para mucha gente, ¿no? Al revés, los científicos que eran cristianos dijeron, haciendo ciencia, conociendo las leyes, fenómenos, el funcionamiento de la creación, de la obra de nuestro Creador en quien creemos, podremos conocerle más. Al igual que un pintor se le conoce viendo sus obras, al igual que a un cantante se le conoce escuchando sus canciones, a Dios, a nuestro Creador, se le va a conocer conociendo la creación. Por tanto, conociendo las leyes que el legislador ha puesto en la creación, le podré conocer. Por tanto, conociendo cómo funciona el mundo, conociendo la maravilla del universo, podré conocer mejor a Dios y alabarle y adorarle por su obra. O sea que la ciencia no surge para demostrar que Dios no existe, sino que la ciencia es la mayor demostración de la existencia de Dios. O sea que os están vendiendo tonterías, ¿no? Por tanto, además de esto, ¿cómo es que puede haber gente que se crea esta mentira hoy en día? No, porque en la familia se lo han inculcado. ¿Cuánta gente cree que no viene de familia cristiana? Hijos de familias ateas, contrarias a la iglesia, a la religión, que han educado a sus hijos en un odio a la religión y acaban convirtiéndose y creyendo en Dios. Porque el destino vas a decir. Digo, venga, va. Los milagros, otra prueba histórica. Los milagros, aquellas curaciones y hechos inexplicables para la medicina y la ciencia, pero que son reconocidos por ellas mismas. Esta prueba también les impacta. Hay hechos, curaciones físicas que la ciencia y la medicina habían dicho que eran científicamente o médicamente incurables. Una persona llega y dice tengo esta enfermedad, se hace un estudio, se buscan soluciones, se prueban medicinas y llegan a la conclusión de que no hay curación científica ni médica posible para esta persona. Y a la semana vuelve esta persona sanada, se le hace los estudios, se comprueba que está completamente sanada y se hace un informe. Y los científicos y los médicos dicen esta persona vino tal día con esta enfermedad, nosotros después del estudio pertinente hemos concluido que no hay solución ni sanación médica ni científica posible y al cabo de una semana esta persona ha venido con esta enfermedad completamente sanada. Es un hecho inexplicable. No dicen milagro porque no pueden meterse ahí, pero una persona que va a Lourdes y se cura físicamente, una persona que oran sobre ella y se cura físicamente, pues ¿de dónde vendrá? ¡Magia! Yo sí, vendrá Harry Potter a decirte ¡cúrate! Nada. Los milagros, otra prueba histórica. Y el último bloque de pruebas, las pruebas vivas. Y les puse aquí una foto que estoy contemplando ahora aquí en mi ordenador. Una foto de la JMJ de Río de Janeiro, en Brasil, 2013. 3,5 millones de personas acudieron al encuentro con el Papa. Pues 3,5 millones de tontitos que se creen estas cosas. Pero fíjate, en el caso de que alguien creyera, no por pensamiento propio ni por experiencia personal, sino porque su abuela, si no va a misa, se enfada, hay pruebas vivas, testimonios de personas que hoy en día han cambiado radicalmente de vida, que dicen haber encontrado a Dios, que lo han experimentado en sus vidas, que lo han experimentado vivo, cuando antes eran ateos o no creían o llevaban una vida totalmente desorientada, contraria a la fe, sin sentido, incluso con ganas de morirse. ¿Cómo puede ser que haya personas que no creían en Dios, que estaban contra Dios, que eran ateas, y de repente hoy son sacerdotes, religiosas, matrimonios cristianos, jóvenes que defienden su fe? ¿Cómo puede ser? Y ante esta prueba se callaron, ¿no? Porque es verdad que, bueno, las preguntas sobre Dios tal, es un tema que mucha gente habla.
los deseos, no, yo sí que soy feliz. Pruebas cosmológicas, no, el azar. Pruebas históricas, hay trampa, los milagros, o los creyentes, la hoguera, la Inquisición. Pero las pruebas vivas, el testimonio de las personas, hoy, que dicen haber encontrado a Jesucristo vivo en su vida, que les ha cambiado, que les da una alegría y una felicidad plenas, pues aquí se callaron, ¿no? Y casi me callo yo, de esta manera también como mis alumnos. Enhorabuena que ha llegado hasta el final de este podcast. Pero aquí dos conclusiones. Lo primero, estas pruebas no hacen creer, pero hacen creíble el hecho de creer. Dan una base razonable y permiten una base para un diálogo con gente no creyente. Y tú, con tu experiencia de fe en tu corazón y con estas pruebas en tu boca, con tus labios, puedes decirles y hacerles ver, hacerles pensar que estos hechos que hemos ido diciendo, preguntas, deseos, pruebas del cosmos y pruebas históricas y personas vivas, son hechos objetivos que ellos mismos pueden contemplar con sus ojos. Que tú sabes de dónde viene, que tú sabes el por qué, ellos no. Pero te da para poder debatir. Yo lo que les digo, cuando a mí me preguntan, demuéstrame que Dios existe, yo le digo, solo tienes que asomarte a la ventana y mirar el mundo. Demuéstrame tú que no existe. ¿Y tú por qué crees? Y le digo, ¿y tú por qué no? ¿Y tú por qué eres creyente? ¿Y tú por qué eres ateo? Tengo yo más motivos que tú para creer. Al igual que yo he hecho una clase sobre las pruebas de la existencia de Dios, tú hazme una clase sobre las pruebas de la no existencia de Dios. Y si me convences, no creeré. Entonces, aquí, ¿por qué tiene que tener siempre el ateo o el que no cree o la no existencia más peso? Y ahí tienen las pruebas. Mira mi vida, mi testimonio. Mira la historia. Mira los milagros. Mira el mundo. Hay mucha luz para el que quiere creer y poca luz para el que no quiere creer. Por tanto, nosotros arrojamos la luz y ojalá que puedan ver. Lo primero, estas pruebas no van a hacer creer, pero te permiten defender tu fe, dar una base objetiva, razonable, aceptable por todo el mundo, creyentes o no. Y tercero, hacer pensar al que tienes enfrente. Y segundo, cuán importante es tu testimonio como cristiano. Además de la razón, además de las pruebas objetivas, tu experiencia de fe. ¿Por qué Jesucristo a ti te ha cambiado la vida? ¿Por qué Jesucristo es el único? ¿Por qué Cristo te ha dado una plenitud, una profundidad, una alegría a tu vivir que antes no tenías? Pues bueno, tu testimonio hará callar no solo a mis alumnos, sino a mucha gente que crea en el destino, en el azar y en tonterías varias. Ánimo, Jesucristo está vivo, que el mundo necesita escucharlo. Y tú eres una prueba, Tú eres una prueba de que Dios vive. Tú eres una prueba viva para este mundo de que Dios sigue existiendo. Pues ánimo, no tengáis miedo. Enhorabuena por haber llegado hasta el final. Que Dios os bendiga.